dicho que están más vulnerados el derecho a un nivel de vida adecuado, sino tratar de documentar, por supuesto, las distintas formas en las que las personas se ven excluidas del disfrute de ciertos derechos, desde organizaciones de derechos humanos como Provea y tantas otras que documentan la situación. Hemos visto cómo la sociedad civil venezolana se ha organizado para responder frente a esta situación de emergencia. Bienvenidos a Voices for Rights. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. El podcast donde compartimos las historias inspiradoras de quienes defienden derechos humanos y promueven la democracia en el mundo. Les saludamos Mariana Romero Y Marco Antonio Ponce. En nuestro cuarto episodio de la segunda temporada de Voices for Rights estaremos conversando con Lisette González, doctora en sociología, docente universitaria, investigadora y coordinadora de monitoreo, investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Marco, me parece importante además resaltar que Lisette no solo cuenta con una amplia trayectoria como investigadora en distintos espacios sobre derechos económicos y sociales, es también una defensora de derechos humanos con un gran trabajo impulsando y promoviendo los procesos de verdad, memoria, justicia y reconciliación en Venezuela. Gracias por aceptar la invitación a un nuevo episodio de Voices for Rights. Y como es costumbre, iniciamos el programa haciendo algunas preguntas para que la audiencia conozca un poco más a nuestros invitados. Lisette, y la pregunta es, ¿cómo llegaste a convertirte en defensora de derechos humanos y qué significa para ti esta labor? Bueno, antes de responderles, quisiera darles las gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar sobre el trabajo que venimos haciendo. Bueno, yo para hablar de mi trayectoria, tendría que empezar por bueno, imagínate, cuando era estudiante de sociología en la Universidad Católica, empecé a trabajar como beca trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la universidad. Digamos que cuando yo entré a estudiar sociología, por supuesto, los temas sociales me interesaban, porque si no, no hubiera escogido esa carrera, obviamente. Pero además, cuando empecé a trabajar en el instituto, si bien el trabajo de asistente siempre es un poco tedioso, ¿no? Eres la que transcribe, eres la que en otros tiempos donde no había internet, era la que llegaba en carrito hasta el Ministerio de Educación para buscar unos datos de las memorias y cuentas, etcétera. Pero ese trabajo práctico de investigación en el instituto me fue como acercando más a los temas que tenían que ver con la desigualdad. El proyecto Pobreza de la UCAP, que fue muy famoso en su momento, por allá en los años 90, empezó siendo yo estudiante de los últimos años de sociología y luego mis primeros años como ya investigadora. Entonces ahí había una vinculación directa con esas preocupaciones y nada, pronto en mi propio trabajo de investigación yo empecé mi primer trabajo fue mi tesis cuando me gradué de licenciatura, era sobre embarazo adolescente. Y en esas entrevistas, en ese análisis de encuesta sobre el embarazo adolescente, me empiezo yo a encontrar que la mayoría de esas mamás adolescentes no es que habían dejado de estudiar porque se embarazaron, sino que era al revés. La mayoría primero dejó de estudiar y un año después o más fue que tuvo su primer hijo. Entonces ahí empezó una vinculación con el tema de las desigualdades educativas que mantuve por muchos años como investigadora y que este, me reencuentro con ese tema aquí en Prove ahora, porque ahora yo estoy llevando el capítulo de Derecho a la Educación. Entonces yo siento que sí, que hay como un largo camino donde siempre el tema de las desigualdades, el hecho de que no todas las personas tienen el mismo acceso a la educación, a la salud y después más ampliamente en otros temas, cuando era ya otros momentos de mi vida, han sido temas muy importantes para mí. Claro, desde el punto de vista académico, cuando uno trabaja eso como investigador académico o como profesor, el enfoque es distinto porque tu tema es el diagnóstico, ¿no? Y ¿cómo se llama? El profundizar en el análisis estadístico y buscar más fuentes y tratar de ver si es más la educación de los padres lo que influye en que los niños no estudien o si es
las condiciones de la escuela o si es propiamente las barreras económicas. Entonces está uno ahí como engolosinado, ¿no? Tratando de dilucidar cuánto pesa cada factor. Entonces ahora como desde una mirada más, desde una perspectiva de derecho, eso no es lo más importante, sino tratar de documentar, por supuesto, las distintas formas en las que las personas se ven excluidas del disfrute de ciertos derechos. El caso de educación es el que yo trabajo más aquí en nuestro informe anual, pero además también cómo proponer, ¿no?, alternativas de solución, qué exigencias concretas se pueden hacer al Estado y medidas concretas que serían necesarias para garantizar el disfrute de sus derechos. Pero sí, yo siento que toda la vida me dediqué a estos temas de pobreza, desigualdad y de análisis de esos problemas de la sociedad venezolana. Muy inspirador lo que nos cuentas, Lisette. Vemos que siempre has estado pues cercana a la gente, a las consecuencias que tiene la desigualdad en el disfrute de sus derechos y pues lo que nos comentabas que en tu trayectoria has tenido la oportunidad de investigar desde la academia, desde la sociedad civil, sobre estos temas relacionados específicamente a derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que hoy en día se conocen como los DESCA. Y allí, pues, preguntarte, en un contexto de profundización de emergencia humanitaria compleja y además de cierre de espacio cívico y democrático, en este actual escenario social y político que vivimos en Venezuela, ¿cuáles crees que son las principales problemáticas que enfrenta la población en materia de ESCA? Wow, son temas amplios, pero fíjate, nosotros cuando se evalúa cuál ha sido la situación social del país desde el 2014, sobre todo en adelante, muchas organizaciones de la sociedad civil han caracterizado esa situación como una emergencia humanitaria compleja. Y sabes que eso es un buen concepto, digamos, porque resume muchos factores en un gran factor explicativo, ¿no? Que es esa categoría de emergencia humanitaria compleja, pero al mismo tiempo, eh, ese concepto que es más del mundo humanitario, es más del mundo humanitario, que entonces las organizaciones humanitarias tienen que justificar frente a sus donantes o frente a Naciones Unidas, porque, no sé, han pasado, qué sé yo, 20 años o no sé cuántos del terremoto que hubo en Haití, que causó tantos destrozos, y 20 años más tarde todavía hace falta ayuda humanitaria allí. Entonces, el mundo humanitario, donde, digamos, esas ayudas de emergencia se justifican en función de una crisis puntual como una guerra o un desastre natural, entonces el mundo humanitario no tenía forma de responder a crisis prolongadas. Este, pero entonces, desde el punto de vista de derechos humanos, ¿qué es lo que tú deberías decir? ¿Qué es lo que define una emergencia humanitaria compleja? Y el año pasado yo estaba leyendo sobre eso porque también siento que es bueno, estamos en emergencia humanitaria y ese es como un gran cajón desastre donde ponemos como toda la explicación, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Entonces yo creo, hay una autora internacionalista que hizo un estudio de todas las emergencias humanitarias complejas, tú sabes, esas cosas que le gustan a los investigadores, a los académicos norteamericanos. Y entonces ella define las emergencias humanitarias y me parece importante resaltar esto, que las emergencias humanitarias complejas tienen como tres factores, y uno de esos factores es la falta de capacidad o de voluntad del Estado concernido en atender las necesidades de la población. Entonces yo creo que allí es donde podemos hablar del caso venezolano. El Estado venezolano perdió su capacidad para atender y bueno, nos podemos preguntar, no hay evidencia donde uno puede decir, con solidez, digamos, si hay de verdad voluntad, ¿no?, por atender los problemas sociales que estamos enfrentando. Yo creo que el derecho que está más vulnerado es el derecho a un nivel de vida adecuado. Eso ha tenido fuertes consecuencias sobre el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud. Y eso, por supuesto, está relacionado también con la, el derecho a un salario digno y a otros derechos laborales. Entonces, los venezolanos han visto durante los últimos 10 años caer el poder de compra de su salario, han visto retroceder al Estado, porque el Estado sencillamente decidió dejar de invertir en los servicios básicos como educación y salud, y entonces no hay acceso porque no hay disponibilidad tampoco, ¿no?, de los servicios educativos
y de salud básicos que son necesarios para la población. Entonces, tenemos ese Estado que retrocede, ese Estado que decide abandonar esas responsabilidades y frente a esta situación, también estos últimos 10 años hemos visto cómo la sociedad civil venezolana se ha organizado para responder frente a esta situación de emergencia. Entonces vemos desde organizaciones de derechos humanos como Provea y tantas otras que documentan la situación, que tratan de medir el impacto de estas violaciones masivas de los DESCA, el esfuerzo de un Venezuela, por ejemplo, me parece sumamente valioso, como frente a la opacidad del Estado es la propia sociedad civil la que hace las estimaciones de las necesidades humanitarias, pero también es desde el aspecto de propiamente atención, desde el punto de vista humanitario, también la sociedad venezolana se ha movilizado para que haya comedores, para que medianamente sigan funcionando las escuelas, o donde no hay escuela, que al menos haya una maestra, y mucho de la atenuación de los daños en el medio de esta emergencia ha estado mediado por la acción de la sociedad civil organizada. Entonces, en un contexto donde se cierra el espacio cívico, donde además las organizaciones están en riesgo de ser disueltas, ¿no? Por la ley que se acaba de aprobar, bueno, esa capacidad de la sociedad venezolana para atender a los más vulnerables se va a ver disminuida, probablemente, ¿no? Aunque bueno, falta ver si de verdad el gobierno va a empezar a actuar a partir de esa ley o si va a ser una amenaza que va a quedar allí latente. Pero ciertamente eh, ese cierre del espacio cívico va a tener un impacto en nuestra capacidad para entender la magnitud de la crisis y también para poder gestionar respuestas de emergencia que ayuden a la mitigación de los daños. Parte de la dificultad con la exigencia de los DESCA es que no necesariamente la población está consciente de que esos son también derechos. O sea, digamos, vamos a ver, ahorita con la situación, digamos, de las protestas, después de las elecciones, la gente está clara que si alguien lo detiene sin una orden, eso es una violación de sus derechos humanos. Pero la gente no está tan clara que si llega al hospital y la emergencia está cerrada, o llega al hospital y no lo pueden atender porque no hay los insumos, la gente no necesariamente siente que eso es una violación de sus derechos. Y lo mismo, o sea, mi salario no me alcanza para comer una persona de la tercera edad pasa hambre porque con su jubilación no puede adquirir los insumos básicos para su salud, para su alimentación. Entonces, ese es un trabajo muy importante que organizaciones como Provea tenemos, que es que las comunidades vulnerables estén conscientes de que esos son sus derechos y que tienen la capacidad y la potestad de exigirlos. Y quizá donde eso más se ha desarrollado en los últimos años en torno a los DESCA es por la exigencia de servicios públicos, o sea, la exigencia de agua, de servicio eléctrico, hay comunidades que se organizan para eso, hay demandas incluso en algunas zonas del país, pero es mucho más difícil de documentar y de exigir, incluso, o sea, desde el punto de vista de justiciabilidad, las violaciones de los DESCA. Entonces ahí hay un trabajo por delante muy importante de educación en las comunidades y de que en esos sectores populares se entienda que no es que, ay, qué chimbo que cerró la emergencia, sino que eso es una violación de su derecho a la salud y del acceso a la salud. Sí, y otro elemento importante tiene que ver con que, si bien la gente, como decía Lice, hace falta mucha educación, todavía llevar el mensaje a las comunidades, que la gente siga conociendo y entendiendo sus derechos, pero también en este tema de la educación también hay un punto que donde quienes promovemos, defendemos derechos de las organizaciones también tenemos un desafío, ¿no? Para tratar de seguir llevando el tema de la educación en derechos humanos, de que la gente entienda, que la gente tenga noción de que el Estado está en la obligación de garantizar una vida digna, como tú decías. Y bueno,
Vemos, por ejemplo, los índices de protesta que se levantan en el observatorio, que más del 80% son por DESCA. O sea, la gente tiene esa necesidad, pero sin duda alguna le falta todavía mayor información. Creo que allí nosotros desde las organizaciones tenemos, como decía, un desafío también para poder apoyar a las personas que obviamente en este momento en Venezuela la están pasando bastante difícil. Sí, la situación es muy difícil. Si bien después de la pandemia, el año 2021, 22, se vio un ligero crecimiento económico, una mejora del abastecimiento, una mejora incluso de la oferta de bienes, de la capacidad de compra de las personas, obviamente no de las que ganan salario mínimo, ¿no? Sino del resto. Eh, Hemos visto que en 2023 ese crecimiento incipiente se detiene. No es que la economía sigue cayendo o vuelve a caer, pero deja de crecer al ritmo de los 2 años anteriores. Y eso es probablemente lo que va a ocurrir también en 2024. La economía venezolana no crezca tanto. Y yo cuando hablo de los DESCA y de la desigualdad, me parece importante enfatizar que no es solo que esas personas, digamos, en situación de desventaja, en situación de pobreza, tienen dificultad para realizar sus derechos y tener una vida digna, sino que también que tú tengas, no sé, 60% de personas del país en pobreza extrema, significa que, por ejemplo, eso es un techo para el crecimiento de la economía del país, porque nuestras empresas que no están hechas para exportar, ¿verdad? La única que exporta es PDVSA. El resto de la empresa y de la producción nacional está dedicada a producir cosas que consumimos los venezolanos. Entonces, ¿cómo puede crecer la industria alimenticia o de la construcción o de vestido o de cualquier cosa si en Venezuela no hay mercado que pueda comprar? Entonces, también estas violaciones masivas de los DESCA incluso se nos convierten en un obstáculo para el desarrollo. O sea, en el momento presente hoy, cómo puede crecer unas empresas, una economía frente a una población que no puede consumir lo que se produce en el país, pero también a mediano y largo plazo, qué posibilidades de desarrollo tiene un país como el nuestro cuando tienes, no sé, 10% de los niños con retraso en el crecimiento, y eso significa 10% de la población trabajadora dentro de 10 o 20 años que va a tener un rendimiento menor, que no va a haber estudiado lo mismo, no va a tener las mismas capacidades cognitivas y de trabajo, etcétera, que una población bien educada. Entonces, esas violaciones de derechos humanos hoy, de esos derechos económicos, sociales y culturales, son un reto que si no atendemos adecuadamente, no solo afecta a las personas que están hoy excluidas del disfrute de sus derechos, sino que significa en términos masivos para el país, un reto que nos va a costar entonces mucho más un desarrollo sostenible para el país si no contamos con una población sana, con una población educada, con una población bien alimentada y que por lo tanto pueda ser una población activa, productiva, etcétera, en el mundo económico y laboral. O sea que no es solo un tema de buena voluntad y a mí me parece importante enfatizar eso. O sea, el futuro del país está en riesgo cuando tenemos a tantas personas excluidas de estos derechos básicos en el tema social y económico. La conversación de hoy es muy interesante y recordamos a quienes nos siguen en este cuarto episodio de la segunda temporada de Voices for Rise que estamos conversando con Lisette González, coordinadora de monitoreo, investigación y medios de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Provea. Y bueno, hemos conversado mucho de lo que se ha hecho en Venezuela, lo que ha hecho la sociedad civil, lo que puede hacer la ciudadanía, pero es importante también recordar que debido a la crisis de derechos humanos en el país, los mecanismos internacionales de protección han aumentado sus acciones y han puesto especial atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y su impacto en el derecho a una vida digna. Desde tu experiencia, Lisette, ¿cuáles han sido los avances más importantes en el ámbito internacional para la protección de estos derechos? Y otra cosa que tiene que ver con lo que comentabas antes,
¿Qué puede hacer la sociedad civil y en particular las organizaciones de derechos humanos para seguir impulsando su protección? Sí, bueno, hay algunos avances que es importante resaltar. Por ejemplo, en los primeros informes, cuando Michelle Bachelet era alta comisionada por los derechos humanos, fue una revelación, digamos, para los defensores de derechos humanos en el mundo, que se hablara de la situación masiva de los derechos económicos, sociales y culturales en ese informe. También creo que es muy importante el informe que preparó la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre el arco minero del Orinoco, que por cierto no hemos hablado de eso, de las violaciones masivas de los derechos indígenas, que es otro tema, pero que también es muy grave en los años recientes. Sin embargo, y aquí yo lo siento, es mi foco, siento que mientras tenemos unos seguimientos muy precisos, muy meticulosos, informes muy claros, e incluso una investigación en la Corte Penal Internacional sobre las violaciones masivas de los derechos civiles y políticos, que por supuesto no desdeño, son también importantísimos, creo que nos hace falta a la sociedad civil tratar de llevar más casos para el sistema internacional de protección, donde haya exigencias claras sobre los DESCA. Entonces, claro, hay un mecanismo que fue la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, donde estuvo claramente documentado las violaciones de los derechos laborales y sobre todo de la libertad sindical, pero, por ejemplo, sobre derecho a la alimentación, que ha estado tan gravemente afectado, sobre todo en la época de 2017-2020 con la escasez y el daño que eso ha causado sobre la situación de alimentación y nutrición de la población, pues nosotros no hemos ido al Comité del Pacto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay todo un desafío de cómo llevar eso al sistema de justicia nacional y que eso lo podamos llevar también a mecanismos internacionales. Yo creo que ahí hay pocas sentencias, pocas cosas, o al menos no tantas como ha habido con los casos de derechos civiles y políticos. Y allí quizás uno de los temas donde sabemos que ese tipo de medidas internacionales son importantes y son posibles, y que lo que tenemos que las organizaciones dedicarle a eso un esfuerzo mayor. Hubo el año pasado una sentencia del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por un caso que llevó Provea de un desalojo forzoso en una misión vivienda, ¿no? Y en ese caso, la persona que fue desalojada se llevó aquí ese caso a las instancias internacionales y bueno, terminó el Comité de Derechos Civiles y Políticos como un acto porque se violó el derecho al debido proceso, no el derecho a la vivienda en sí, sino que no hubo respuesta, ¿no?, de la justicia nacional frente a ese caso de allanamiento. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor por llevar a las instancias judiciales nacionales e internacionales más casos sobre DESC. Bien, Lisette, bueno, hemos conversado durante la conversación sobre la importancia que tienen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y qué hace falta por parte de las organizaciones para seguir impulsando su protección. Pero desde tu opinión, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional para garantizar y hacer verdaderamente efectivos estos derechos? Bueno, yo creo que y es difícil para la comunidad internacional por la situación que vive el mundo, que este no es el único conflicto político y además probablemente ni siquiera el más importante para el mundo, porque bueno, hay guerras en otros lugares del mundo, ¿no?, donde están pasando cosas aún más graves en términos humanitarios. Pero yo creo que parte de nuestros problemas no vamos a poderlos resolver, me refiero a los problemas en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mientras sigamos en un espacio cívico cerrado, mientras sigamos en un gobierno que es autoritario y que no permite la libre participación de los distintos actores internos. Y no me refiero a los partidos políticos, me refiero a los sindicatos, me refiero a los periodistas, me refiero a los gremios, a todas, digamos, las fuerzas vivas de la sociedad venezolana, porque mientras tengamos este entorno tan hostil, va a ser difícil, como ya decía, que la economía pueda
dar el salto que necesitamos para que puedan mejorar las condiciones de vida de la población, pero también para que los propios venezolanos puedan actuar libremente en la exigencia de sus derechos. Entonces la comunidad internacional tiene que asumir que no es solo un tema de los partidos políticos estos o aquellos, permitidos o prohibidos, o resultados electorales A o B, sino que hay toda una sociedad que está sufriendo graves consecuencias de este creciente cierre del espacio cívico y de la vida democrática en el país. Entonces, uno quisiera que hubiera más opciones o más capacidades del sistema internacional de protección, de los organismos multilaterales, etcétera, en apoyar para que en Venezuela podamos tener una reinstitucionalización donde veamos entonces al sistema de justicia, pero también a todos los organismos del sector público y del gobierno retomando su mandato constitucional, por ejemplo, retomando sus obligaciones con el derecho a la educación, a la salud, al ambiente sano, etcétera. O sea, esos cambios no van a ser no van a ser posibles mientras no haya también una apertura del sistema político venezolano que permita que todos los actores del país puedan de verdad participar, debatir y construir los cambios de políticas públicas que necesitamos para resolver esta situación actual que estamos viviendo. Y, no, y además que, como tú dices, Lizeth, la mirada internacional, el rol de la comunidad internacional es fundamental y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la gran migración de venezolanos y que por muchos años la comunidad internacional no le prestó atención. Digamos que la atención que se le tuvo fue cuando ya comenzó la crisis profunda en Colombia, Ecuador, Chile, ahora en Estados Unidos. Entonces, no resolver o no obtener la mirada a tiempo también ha tenido unas consecuencias. Por eso creo que el rol de la comunidad internacional también es fundamental, ¿no? Y sobre todo ahorita que estamos en Venezuela en una etapa, digamos, compleja, ¿no? Donde el pueblo venezolano se ha estado manifestando a través de los caminos democráticos para tratar de buscar soluciones, ¿no? A través del voto, por ejemplo. Sí, yo coincido con ustedes y necesitamos recuperar el espacio cívico democrático para poder abordar los problemas estructurales que originan las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Y allí el rol de la comunidad internacional es fundamental, especialmente en apoyar a la sociedad civil en la recuperación de la institucionalidad democrática del país para poder avanzar hacia la resolución de la crisis de derechos humanos que estamos enfrentando. Y así Sí, damos por las favor. gracias a Lizeth González, defensora de derechos humanos, docente universitaria, coordinadora de monitoreo, investigación y medios de la ONG de Derechos Humanos Provea. Muchas gracias por acompañarnos, Lisette. Para despedirnos, nos gustaría que puedas compartir con nosotros una reflexión sobre la importancia de proteger el espacio cívico y democrático y que nos indiques cómo quienes nos escuchan se pueden comunicar contigo, tus redes sociales o vías para contactarte. Bueno, yo creo que necesitamos en Venezuela que haya el espacio para que la sociedad venezolana misma tome la fuerza y la capacidad de acción para poder trabajar en la resolución de sus problemas. Para hablar, por ejemplo, en el caso del sistema educativo, yo soy una promotora, defensora de que hay que darle la autonomía a las escuelas para que desde las propias comunidades se puedan organizar para, por ejemplo, reparar la infraestructura. O sea, es muy difícil que desde la esquina de Salas, aquí a pocas cuadras de donde está mi oficina, se pueda decidir, gestionar, pagar, evaluar lo que hace falta en 27.000 escuelas del país. Muy difícil. Cambio, si cada comunidad educativa dice, oye, mira, aquí el problema es esta pared, este baño, los pizarrones o lo que sea que falte en cada escuela, es un problema más factible de resolver para esa comunidad, su escuela, y pedirle al Ministerio de Educación lo que necesite, que esperar a que el Ministerio de Educación, qué sé yo, haga una encuesta, lo que sea, y, y decida
una persona o un comité de 20 o lo que sea, qué hacer en cada una de las 27.000 escuelas del país. Entonces, así como eso en educación, en la mayor parte de las dificultades que Venezuela enfrenta desde el punto de vista social, hay las capacidades en las propias comunidades organizadas, en la sociedad civil, en los académicos, en los gremios, en los médicos, en los maestros, etcétera, hay las capacidades para tener o generar las respuestas que la sociedad venezolana está necesitando. Pero para que esas capacidades puedan traducirse en esas mejoras sustantivas que necesitamos, hace falta unas libertades y hace falta una protección de esa acción y un respeto de esa acción que puede tener la propia sociedad. Entonces, para mí, que los venezolanos sean capaces de organizarse libremente sobre los temas que quieran, sin límite alguno, es una de las condiciones que va a permitir que le demos respuesta a los problemas del país. Y bueno, y esperemos que eso no esté tan lejos, ¿no? En nuestro futuro. Y bueno, y nada, les agradezco muchísimo que me hayan invitado al programa de hoy. Y bueno, yo mi red donde soy más activa y donde es más fácil contactarme es a través de mi Twitter, que es @LisetCGA. El Lisette con doble S, con doble T y E al final, porque bueno, mis papás eran que les gustaban las ortografías complicadas, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias, Lisset. Y desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, les damos las gracias por seguirnos en esta nueva temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. Y recordamos que este podcast se realiza con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Venezuela. También les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas Voices for Rights o Voces por los Derechos. Y únanse a nosotros en la construcción de un espacio cívico y democrático fortalecido. Y no olviden que pueden escucharnos por Spotify, iVoox y YouTube Podcast. Y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OSSocial y @defensoresddhh_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo.